Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. A mí me gusta ser puntual. Y pues buenas tardes. Me presento con ustedes. Soy el maestro Juan Alberto Hernández Nicolás. Actualmente pues soy profesor de asignatura en la Universidad Santander Campus Oaxaca. Y el día de hoy estamos aquí para... ¿no me escuchan? A ver, a ver. Por ahí me dice la doctora guía que no se escucha. Pues no sé. A ver, primero quisiera que me dijeran si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien, continuamos entonces. Pues buenas tardes a todos. Les decía, mi nombre es Juan Alberto Hernández Nicolás y pues el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el siguiente webinar denominado Diseño de pruebas objetivas para la evaluación online. Contamos ahí con un tiempo de aproximadamente 40 minutos en el que vamos a tratar de desarrollar el tema, ¿sí? Entonces, si hay preguntas, les voy a pedir de favor que las vayan poniendo en el chat, ¿sí? Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor no los activen, y para que no haya ruido de fondo, y para que podamos, pues, desarrollar bien esta sesión. Por ahí, nuevamente, antes de comenzar, les pido que me digan en el chat si me escuchan bien. Sí, porque creo que me están diciendo que se escucha un poco mal. Y si es así, para que yo conecte mis auriculares y tengamos un mejor sonido. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan? Me dice. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Un momento. Voy a ponerme auriculares para que podamos escuchar mejor. Ok. Muy bien. Igual. Vamos a ver. Me dicen ustedes si escuchamos mejor ahora. A ver. ¿Se escucha mejor ahora? Díganme si se escucha bien. Sí, pues ya conecté los auriculares. Se supone que ya no debería haber ningún problema con el ruido y se debería escuchar mejor. No sé, por ahí sí me dicen en el chat para que ya podamos comenzar. Ah, ok, muy bien. Me dicen que sí se escucha mejor. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con este tema que es diseño de pruebas objetivas para la evaluación online. Y bueno, que definitivamente es un tema del que se está hablando mucho hoy día, puesto que con esta pandemia que nos ha venido a dar un giro copernicano en la evaluación y en la educación, pues hemos tenido que buscar muchas formas de poder llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Esta tarea de evaluar pues de manera online. Y para eso, pues, hemos utilizado diversas herramientas que seguramente ustedes ya conocen, ¿sí? Yo les envío un enlace, se los voy a enviar de nuevo en el chat. Es un enlace donde ustedes van a entrar con su teléfono en la computadora y denle clic ahí y vamos a poner una palabra o dos palabras que nos recuerden o que se nos asemejen a esta palabra con la que vamos a trabajar el día de hoy, a este término con el que vamos a trabajar el día de hoy, que es pruebas objetivas, ¿sí? Quisiera saber qué viene a su mente cuando hablamos de pruebas objetivas, ¿sí? Entonces entren, por favor, y vamos a ir a ese enlace para conocer qué es lo que ustedes piensan. Ya están poniendo algunas cuestiones. Vamos a ver. Les voy a ir mostrando cómo se va viendo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ok. Bueno, es lo que están poniendo algunos. Ahí está en pantalla. Y pregunta qué es una prueba objetiva. Algunos dicen que es un instrumento, algunos dicen que es una evaluación diagnóstica, alguien más dice que es una cuestión orientada y sustentada, y alguien dice que tiene dirección y propósito. Creo que no han participado todos, les pido de favor que participen. Hay 14 personas en la sala y solo hemos contestado 3. ¿Sí? Solo han contestado 3, por favor. Vamos a hacer esto entre todos. Denle ahí clic en el enlace. Entren. Si les pide un código es este que ven acá, pero no creo porque está directo. Entonces entren y escriban una o dos palabras que les vengan a la mente a ustedes
cuando escuchan el término prueba objetiva. ¿Sí? Bueno. Vamos a entrar. Pues bueno, no son muy dinámicos, veo. No quieren participar. Pero bueno, a ver, vamos a ver. No aparece el enlace, sí aparece. Aquí está, miren. Ahí está, denle clic ahí. Ábranlo, cópienlo y péguenlo en otro lado, en su navegador, para que lo puedan abrir. Si abre, ya lo probé. Sería imposible que no abriera. ¿Sí? Bien. Entren y pongan ahí una o dos palabras sobre qué es una prueba objetiva. Vamos a hacer esta 9 palabras entre todos para saber y conocer qué es lo que tenemos en mente. Buenas tardes, Pablo. Me salió por ahí Pablo. Buenas tardes, Pablo. ¿No puedo usar esa aplicación? Sí, se puede. Es muy fácil, vean. Ustedes copian el enlace que tenemos acá y lo ponen en una pestaña y ahí está. Muy fácil. ¿Sí? Vean, le ponen una palabra, por ejemplo, prueba objetiva, a mí me suena a evaluación. ¿Vean? Le pongo evaluación y le doy aquí donde dice submit. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. No tiene mayor complejidad. ¿Sí? Vean, y bueno, y ahora van a ver que ahora ya aparece aquí la palabra que yo puse, evaluación. Y así van a ir apareciendo las palabras que ustedes vayan poniendo. Entonces, eso, muy bien, ya está aumentando la participación. Espero que participen más. Habemos 13 personas ahí en la sala y solo han participado 6. ¿Sí? Ya pusieron evaluación, evaluación diagnóstica, evalúa. ¿Sí? Muy bien. Es importante conocer lo que sabemos antes de abordar un tema, ¿sí? Para poder partir de ahí hacia lo que vamos a ofrecer nosotros, hacia lo que vamos a comentar, ¿sí? Para ir direccionando este aprendizaje hacia lo que ustedes ya saben. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Ya pusieron aquí algunas ideas, se están poniendo más. Análisis, dice comprueba, para comprobar. Por supuesto que es una prueba objetiva, sirve para comprobar. Muy bien, ¿listo? Bien, pues vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Vamos a iniciar con esta presentación que hemos preparado para el día de hoy, la cual con gusto se las voy a compartir más adelante. Y bueno, el tema entonces del día de hoy es diseño de pruebas objetivas para la evaluación online. La imparte su servidor, que soy profesor de asignatura en la Universidad Santander, Campus de Oaxaca. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy por empezar a tener claro este concepto de prueba objetiva. Y ustedes ven aquí en la imagen, en la lámina, perdón, una frase que dice que no todas las competencias se pueden evaluar a través de una prueba objetiva. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro porque estamos muy acostumbrados, tanto en educación básica como en educación media superior y en educación superior, a que casi todo lo que hacemos en el salón de clases, a lo que hacemos con los estudiantes, aplicamos un examen y con eso ya lo evaluamos. Pero el hecho de que apliquemos un examen no quiere decir, primero, no quiere decir que el examen sirva para evaluar todo, ¿sí? Estamos hablando de competencias, no estamos hablando solamente de conocimientos. Y recuerden que una competencia abarca tanto conocimientos, abarca habilidades y abarca valores y actitudes, ¿no? Independientemente de las diferentes terminologías o diferentes concepciones que tengamos de competencia, algo forzosamente en la que todas coinciden es que una competencia abarca o comprende conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Y bueno, y regreso en lo que estaba. Entonces, estamos muy acostumbrados o todavía no salimos de este paradigma de la evaluación, de evaluar a través de exámenes, ¿sí? Y yo decía que el hecho de que aplique un examen no quiere decir que forzosamente sea una prueba objetiva, ¿sí? Vamos a ir desglosando este término de prueba objetiva para saber qué comprende
y si estoy aplicando un examen, si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Ahora, pues ustedes me dirán que será muy difícil evaluar con la pandemia, con las clases a distancia. Pues sí, vaya que resulta difícil porque no tenemos al alumno enfrente para constatar algunas cuestiones, como por ejemplo si él lo ha hecho, si no está haciendo trampa a lo mejor en la suministración de un examen a la hora de contestarlo. Pues hay ciertas desventajas que tenemos cuando es a distancia, ¿no? Cuando es a distancia, quiero abarcar y quiero dejar claro que ocupamos tanto la parte virtual como la parte que no ocupa tecnología, ¿sí? A distancia quiere decir, pues, que no hay encuentros presenciales, ¿sí? De manera física. Y, bueno, la virtualidad, pues sí, tenemos que echar mano de herramientas como lo son el Internet para poder desarrollar las clases, ¿no? Entonces, queda muy claro que no todas las competencias se pueden evaluar a través de una prueba objetiva. Es lo primero que nos debe quedar claro. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué otra forma habrá de evaluar competencias? ¿Sí? Ahora más con esta cuestión de la pandemia. Pues tenemos otros instrumentos de evaluación formativa, uno de los que yo más uso y siempre recomiendo, y de hecho con el que más trabajo, por aquí he visto que tengo algunos estudiantes, ellos no me dejarán mentir, y bueno, con lo que yo trabajo principalmente son con las rúbricas de evaluación, ¿no? Las rúbricas de evaluación es el instrumento más completo que existe para evaluar competencias, ¿sí? Puesto que evalúa conocimientos, evalúa procedimientos, habilidades y también evalúa valores y actitudes, ¿no? Pero bueno, ahora pues tenemos que recurrir a la cuestión de las pruebas objetivas por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda seguir evaluando con rúbricas, ¿no? Esto va a depender de las evidencias de aprendizaje que yo me planteé en mi proceso de planificación, ¿sí? Pero bueno, vamos a irlo viendo un poco a poco, y por eso aquí viene el maestro Juan Alberto todo enojado, aventando el escritorio, porque no todo se puede evaluar con pruebas objetivas, ¿sí? Para esto, entonces, debemos comprender antes qué es un ítem, ¿no? Nosotros, si pensamos en pruebas objetivas, seguramente uno de los primeros conceptos que vendrán a nuestra mente será el de ítem, ¿no? O el de pregunta, ¿no? En términos más coloquiales. Bueno, pues un ítem es un elemento de la prueba, el cual está destinado a medir algún aspecto de la capacidad humana, generalmente relacionado con el aprendizaje o la cuestión escolar, ¿no? Esta definición es de Aladina, del 2004, ya tiene un tiempo, pero es una de las más consistentes y de quienes han hecho más investigación en este sentido, de las pruebas objetivas y de la evaluación, ¿no? Entonces, un ítem, pues, ¿qué es lo principal que evalúa? Lo principal que evalúa un ítem son procesos cognitivos, ¿no? Conductas cognitivas. Lo vamos a ver más adelante también, vamos a ir desglosándolo. Y bueno, una de las características del ítem es que los ítems contienen un estímulo que programa las respuestas de las personas, ¿no? Están programados para que nosotros obtengamos una respuesta de un ítem. Y vamos a ver también qué diferentes tipos de ítems existen y cuáles son los más recomendables para utilizar en las pruebas objetivas. De eso trata este webinar del día de hoy. ¿Ok? Y bueno, pues una característica principal de todo ítem es que estos deben ser puntuables, ¿no? Generalmente, correcto es 1 e incorrecto es 0, ¿no? Como el sistema binario, 0 y 1, ¿no? Bien. Y bueno, y también vamos a ver que hay ítems de respuesta construida, que los vamos a explicar también más adelante. Ya les digo que si van teniendo preguntas, las pueden ir poniendo ahí en el chat. Bueno. Los más comunes, pues son los ítems de respuesta sugerida, ¿no? Los que más acostumbramos y que si somos profesores de educación básica, seguramente que alguna vez lo hicimos, que compramos el examen hecho y lo aplicamos, ¿no? Yo también alguna vez lo hice, no crean que siempre he hecho las cosas bien. Entonces, este tipo de exámenes generalmente ya tienen o traen este tipo de ítems de respuesta sugerida. Y vamos a ver aquí en la diapositiva, en la lámina, que estos ítems pues son los de formato clásico. Son de opción múltiple,
con una única respuesta correcta. ¿Sí? Por ejemplo, dice la pregunta, el autor del Viejo y la Mar es, esta parte de la pregunta lo conoceríamos como el tronco, y las opciones. A, Whitman, B, Huxley o C, Hemingway, ¿no? Pues vemos que también en este tipo de formato clásico encontramos las otras opciones que las vamos a conocer como distractores, ¿sí? Y la respuesta correcta la vamos a nombrar clave, ¿sí? Esto de acuerdo a Navarro, que lo ha dicho recientemente en 2020, ¿sí? Vamos a ver esta cuestión. Y bueno, ¿no? Entonces, son los que más conocemos, los que más utilizamos en la evaluación cuando hacemos pruebas, ¿no? Ya dije que no necesariamente si aplico un examen, una prueba, esta es objetiva. Para que sea objetiva, va a depender de todo el proceso de construcción y de los tipos de ítems que empleemos, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ir viendo y espero que vaya quedando todo claro. Listo. Y bueno, también tenemos, ya vimos los ítems de formato clásico, también tenemos ítems de respuesta construida, ¿sí? Que es una respuesta abierta, pero con una única respuesta correcta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, el primero dice, resuelve 4 por 8 más 16. Es una pregunta abierta, una respuesta abierta, pero solamente tiene una única respuesta correcta, ¿sí? Algo que nos diera el resultado de ese algoritmo. La siguiente, coloca sobre la línea de puntos el signo correspondiente, que es menor, mayor que o igual, ¿no? Y aquí tenemos el algoritmo y sobre esto tendríamos que colocar la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, la siguiente. ¿Cuánto dinero me falta para comprar una bicicleta de 2,000 pesos mexicanos si tengo 2 billetes de 500, 3 billetes de 200 y 4 billetes de 50? Entonces, es una respuesta abierta, pero con una única respuesta correcta. A este tipo de ítems los vamos a conocer como ítems de respuesta construida, ¿sí? Y pues son muy comunes en evaluaciones internacionales. Una de ellas, pues, que es la más famosa que conocemos todos, que es la de PISA, ¿no? Este tipo de ítems son muy comunes en este tipo de evaluaciones internacionales. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las etapas para construir una prueba objetiva? ¿Sí? Pues de acuerdo a muchos autores, pues habrá varias, pero en este caso nos vamos a basar en Navarro y él nos dice que para hacer una prueba objetiva hay 4 procesos, cuatro etapas fundamentales. La primera sería concretar la finalidad de la prueba, es decir, ¿para qué voy a evaluar? ¿No? Hay diferentes cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos. Si es una cuestión de acreditación o si es una cuestión de certificación o si es una cuestión de valorar el avance y valorar los aprendizajes, ¿sí? Eso es muy importante que tengamos en cuenta para concretar qué finalidad tiene mi prueba. Obviamente que la finalidad principal de esto es evaluar, pero tengo que valorar si es para evaluar con fines de acreditación o para evaluar con fines de certificación, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, puesto que de esto va a depender mi objeto de evaluación, ¿sí? Entonces, primero sería concretar la finalidad de la prueba. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Listo? Una vez que tengamos bien definida esta parte, que hayamos concretado la finalidad de mi prueba, vamos a definir el objeto de evaluación, ¿sí? Y dentro del objeto de evaluación vamos a encontrar que hay una parte teórica, que es la parte conceptual, y la parte operativa, que sería la parte de la observación, ¿sí? Más adelante lo vamos a ir comentando un poco más ampliamente para que quede claro.
Y bueno, la etapa número 3 es muy importante también. Yo diría que al igual de importante que las dos anteriores, es también algo indispensable elaborar una matriz o tabla de especificaciones. Porque generalmente nosotros cuando hacemos una prueba objetiva no tomamos en cuenta ni la 1, ni la 2 y la 3. Nos vamos directamente a redactar los ítems. Si yo quiero hacer un examen, agarro mi libro de texto. Generalmente digo, no quiero decir que así lo hagan ustedes. Eh, es lo que yo he visto. Generalmente, para hacer un examen, agarro mi libro de texto o lo que haya yo dejado, lo que haya yo visto en el ciclo escolar, en el bimestre, de acuerdo a cada cuánto evalúe, y me voy directamente a redactar los ítems. No tomo en cuenta ninguno de los tres aspectos anteriores. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a Navarro, de redactar los ítems es la última parte. ¿Sí? Una vez que hayamos concretado qué finalidad tiene mi prueba, que haya definido mi objeto de evaluación, que haya elaborado una matriz o tabla de especificaciones, por último está redactar los ítems. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Entonces hablábamos de la parte de definir el objeto de evaluación. Y vamos a ver que dentro de esta parte habrá dos aspectos, que sería el teórico y el operativo. Y en la parte teórica es donde vamos a describir en profundidad el aprendizaje de la materia. Vamos a preguntarnos entonces qué es lo que debe dominar un estudiante en mi materia para que se pueda considerar competente. ¿Sí? Tendría que analizar de acuerdo a la unidad o a la unidad formativa o al proyecto que haya yo hecho, cuáles son los criterios, cuáles son los aprendizajes esperados que mi estudiante debe dominar para que pueda ser competente. ¿Sí? Debo seleccionar los contenidos, las secciones o dimensiones de la materia a evaluar, los conceptos o los principios o hechos que se van a evaluar. ¿Sí? Y también debo tomar en cuenta los procesos cognitivos que voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Esto lo vamos a echar a andar cuando hagamos los ítems. ¿Sí? Cuando hagamos los ítems, vamos a ver que habrá ítems que solamente miden la memoria, hay otros que miden el análisis y hay otros que miden la comprensión. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta cuando haga yo mis ítems y cuando elabore mi matriz o mi tabla de especificaciones, ¿no? Que además es muy importante porque si se elabora con fines formativos, con fines de retroalimentar al alumno o de realimentar al alumno, pues nos va a dar oportunidad a revisar dónde es que el alumno necesita más ayuda. Bien. Y bueno, además de esto, pues también tenemos que tomar en cuenta la parte de la definición operativa, tomar en cuenta los indicadores de los resultados del aprendizaje, lo que se espera que un estudiante conozca y sea capaz de hacer al final de un curso, al final de una unidad, cuando tenga que ser evaluado. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo. Y aquí tenemos un breve ejemplo. Ahora vamos a ver más adelante en esta misma lámina, pusimos otro ejemplo, que es un formato que se sugiere para hacer la matriz de especificaciones durante el proceso del diseño de mi prueba objetiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la matriz de especificaciones? Esta matriz, pues, es una herramienta que guía la construcción y la interpretación de la prueba. Es, digamos, como la parte de la arquitectura, la parte del diseño más importante o de las más importantes al momento de que yo elabore mi prueba objetiva. ¿Sí? Como dije hace un momento, la prueba objetiva no es irnos directamente a redactar los ítems, sino involucra todo un proceso complejo que tenemos que cuidar y tenemos que conocer muy bien, ¿no? Para poder evaluar con mejores resultados. Incluso si tuviéramos los recursos posibles o si tuviéramos los conocimientos posibles, al momento de elaborar los ítems, lo más adecuado sería que nosotros con esos ítems ya construidos, con la prueba ya construida, los piloteáramos y los sujetáramos a una validación estadística para saber qué ítems se quedan, qué ítems no están funcionando bien, cuáles tenemos que ajustar para que se entiendan mejor, para que los
para que los entienda el estudiante, y esto pues se haría a través de una validación de tipo estadística mediante un pilotaje de mi prueba objetivo, ¿no? Pero bueno, si no podemos hacerlo, basta con que hagamos bien los procesos anteriores que habíamos mencionado. ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué sirve entonces esta matriz de especificaciones? Pues nos sirve para organizar el conjunto de indicadores vinculados a las dimensiones del contenido y sobre todo a los procesos cognitivos, que es lo que principalmente vamos a evaluar en una prueba objetiva. Otras cuestiones, como lo son las actitudes, como lo son los valores, sería muy difícil que las pudiéramos evaluar con una prueba objetiva, ¿no? Aunque algunos autores nos dicen que sí se puede, pero yo considero que es un poco sesgado ese tipo de evaluación, ¿no? Y tenemos un ejemplo acá de una matriz de especificaciones. Si ustedes ven en la primera columna dice eje, viene aritmética, geometría y estadística. Aquí el profesor, pongamos que el ejemplo que es un profesor de matemáticas, ha dividido qué ejes quiere evaluar con esa prueba objetiva, ¿sí? Y él ha visto que va a evaluar aritmética, va a evaluar geometría y va a evaluar estadística, ¿sí? De esto se ha centrado de acuerdo a una taxonomía, que pueden usar con la que ustedes mejor se acomoden. La más usada es la de Bloom, aunque ya está un poco viejita. Yo uso la socioformativa, pero como la socioformativa está más enfocada en competencias, pues como que no encaja muy bien con esta cuestión, ¿no? Entonces yo creo que también podría utilizar a lo mejor la de Marzano para hallar esta taxonomía de los procesos cognitivos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si entonces en la parte de aritmética, en función de qué van a ir mis ítems. Y van a ir en función de evaluar el recuerdo o la memoria, y van a ir en función de evaluar la parte de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en el recuerdo dice, identifica las propiedades de la suma. Habrá un ítem donde yo ponga al estudiante que identifique las propiedades de la suma. Y en la parte de aplicación habrá un ítem donde yo ponga a prueba o donde yo cuestione al estudiante para que haya la raíz cuadrada con números de 4 cifras, por ejemplo, ¿no? En la parte de geometría también voy a poner un ítem de aplicación, y en la parte de la estadística voy a poner una parte de comprensión, ¿no? Que sería diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa. A lo mejor de una serie de datos, yo le pondría al estudiante en contexto primero, para que él lo pueda identificar, cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia relativa, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de matriz de especificaciones. Bien, hacerlo un poco más grande para que se vea percibir. Bien, tenemos esta matriz de especificaciones entonces, donde ustedes ven aquí en la primera columna dice procesos, ¿sí? Esta parte les digo que se puede ajustar a la taxonomía con la que ustedes se acomoden, pero sí lo tienen que hacer con base en una taxonomía, ¿sí? Puede ser la de Bloom, puede ser la de Marzano, puede ser la de Bix, la que ustedes deseen, ¿no? Y bueno, en función de eso, vamos a evaluar o vamos a diseñar nuestra matriz de especificaciones con base en una taxonomía y con base a los procesos cognitivos. Y, por ejemplo, aquí tenemos conocer y reproducir, aplicar y analizar, razonar y reflexionar. Dentro de estos procesos encontramos los siguientes: acceso a identificación, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y creación, y juicio y valoración. ¿De acuerdo? Entonces, con base en los procesos cognitivos, de acuerdo a una taxonomía, yo no voy a sugerir ninguna. Aquí es con la que ustedes mejor conozcan o mejor cumpla con las necesidades que ustedes creen que tienen sus estudiantes. Pues con base en eso lo vamos a hacer, ¿sí? Igual. Esta es la parte de procesos cognitivos, ¿no? Es la parte en la que ustedes van a colocar y van a analizar de acuerdo a la taxonomía que vayan a ocupar. Y esta otra parte que vemos acá, donde dice números, medida, geometría, incertidumbre y datos, sería la parte que me indica mi programa de estudios, ¿sí? Nosotros, los profesores de primaria,
Por ejemplo, conocemos que vienen divididos nuestros planes de estudio. Cada asignatura viene dividido en ciertos ejes, ¿no? Lenguaje y comunicación, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticas sociales del lenguaje. Esto va a depender de cada programa educativo con el que ustedes trabajen, ¿no? Independientemente de que sean de preescolar o que sean de bachillerato o que sean de universidad. Esto no importa, esto todos los programas lo contienen, ¿sí? Entonces, en esta parte, en su matriz de especificaciones, ustedes dividirían en ejes, en los ejes que van a evaluar con su prueba objetivo, ¿sí? Y además de eso, van a asignar un porcentaje a cada uno de los ítems, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que los de acceso e identificación van a valer 15, la comprensión van a valer 15 y en total van a valer 30%. Aquí va a depender también, aquí no importa el número de ítems que haya, ¿sí? Esto lo van a tener que ajustar al porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor solamente aquí hay en total 7 ítems, ¿no? 7 ítems, entonces cada uno de ellos tendría que valer lo equivalente, lo tendríamos que dividir el 15 entre 7 para obtener el puntaje de cada ítem, pero que al final nos diera en total el 15%. ¿Sí? No sé si me explico. Vamos a ponerlo con este también de ejemplo. Miren, a lo mejor aquí en la parte de aplicación, en total yo tendría entre números, medida, geometría, incertidumbre y datos, yo tendría a lo mejor aquí en total 5 ítems, ¿no? 5 ítems. ¿Cuál sería el valor de cada ítem? Pues serían 4 puntos para que en total me diera el 20%. ¿Sí? Esto es totalmente modificable de acuerdo al número de ítems que ustedes tengan y de acuerdo a lo que ustedes le quieran dar más importancia. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en acceso a identificación tiene un 15 y vemos que en la aplicación tiene un 20, ¿sí? Porque el que pueda aplicar involucra, pues primero, que memorice, que tenga un recuerdo de un concepto y que además lo comprenda, ¿sí? Vemos, por eso es que vale más que el anterior, ¿sí? Porque implica más procesos cognitivos. Aplicar involucra que recuerde el concepto y que además lo comprenda para poder aplicarlo, ¿sí? Muy bien. Por eso les decía que es muy importante usar una taxonomía, ¿no? Porque si puede hacer juicio y valoración, es porque puede hacer todo lo anterior, ¿sí? Esa es la importancia de una taxonomía. Recuerden que taxonomía viene de taxis, que significa orden, ¿no? Y que de alguna manera establecen un orden jerárquico, el nivel de dificultad o el nivel de acción de cada proceso cognitivo, ¿sí? Por eso es que es muy importante que nosotros utilicemos una taxonomía en el diseño de la matriz de especificaciones. Esta puede ser, ya les dije, la de Bloom, la de Dix, la de Marzano, y hay muchas más, hay muchas más. Está creo que también la otra taxonomía, no recuerdo ahora, creo que, bueno, no me acuerdo bien, creo que de Perkins hay una, pero no me acuerdo bien, pero hay muchísimas taxonomías con las que ustedes trabajen, con el enfoque que ustedes trabajen y con las que se sientan más cómodos de hacerlo. Pero de que tienen que ocupar una taxonomía, la tienen que ocupar para poder establecer bien esos procesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, continuamos. Bueno, listo. Vamos a continuar. No sé si hay preguntas hasta ahí. Si hubiera preguntas, pues me gustaría que las fueran poniendo en el chat, o si no, pues doy por entendido que explico muy claramente, ¿no? Aunque no sea así. Listo. Pues bueno, entonces, ya definimos nuestro objeto de evaluación. Definimos también, una vez, la matriz de especificaciones. A ver, por ahí comenta algo en el chat. Vamos a revisar. Ah, bueno, todo va muy claro, dice bien. Ok. Y bueno, una vez que ya tenga yo, bueno, ¿y dónde pondría mis preguntas? Me salí de esto, pues las preguntas irían aquí. Aquí vamos a colocar mis ítems, ¿sí? Dentro de los espacios que tengo acá, ahí pondría los ítems, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de ítems podemos ocupar. Pero una vez que tenga yo los ítems, ustedes van a colocar los ítems aquí, como vimos en este ejemplo, ¿no? En la aritmética, por ejemplo, identifica propiedades de la suma, es decir,
ahí colocaría mis preguntas, mis ítems, ¿no? O de manera más coloquial, pregunta. Aquí pondría mis preguntas dentro de cada uno y para que ubiquemos a cuál corresponde. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Listo. Vamos a ver diferentes tipos de ítems de opción múltiple. Y bueno, vamos a enfocarnos en estos que son de tipo de contexto. ¿Por qué? Porque pues son situaciones que contextualizan y le dan significado a una tarea, ¿no? No simplemente nos basamos en las que vimos en el ítem clásico o en el ítem de respuesta construida, ¿no? Sino que aquí involucramos otros procesos cognitivos que el estudiante va a poner en juego en el momento que esté resolviendo la prueba objetiva. Tratan de simular la realidad, obviamente no es lo mismo que si lo estuviéramos haciendo en una situación real, ¿no? Recuerden que las competencias se miden haciendo, ¿no? Y bueno, pero trata de ser una cuestión simulada, planteando algunos casos, poniendo algún contexto de hacia dónde va el ítem, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, además de eso también permite evaluar procesos cognitivos distintos al recuerdo o comprensión. Dice ahí, una tabla de datos o un caso gráfico. Adelante tenemos un ejemplo de esto. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el ítem clásico, ya lo hemos mencionado. Tenemos acá que nos pregunta que quién es Vincent Van Gogh, ¿sí? Sería la parte del enunciado o el tronco del ítem. Y los distractores, dice aquí que una banda de pop, a lo mejor un alumno que sea muy fan de La Oreja de Van Gogh, va a poner esta, ¿no? Un pintor importante, que es la correcta, y un actor de películas, que también es una opción del tipo de distractor. Este tipo de ítems, ya lo habíamos mencionado, que únicamente miden el recuerdo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Y el ítem clásico que conocemos, dice, es otro ejemplo de ítem clásico que dice, pero que no solamente evalúa el recuerdo, sino que además de recuerdo también mide la comprensión, porque tiene que el estudiante poner aquí en juego una cuestión de igualdades, tiene que dominar bien las equivalencias en el sistema métrico decimal, ¿no? Porque dice aquí cuál es la igualdad correcta: 10 kilómetros es igual a 1000 metros, 10 kilómetros es igual a 10.000 metros, o 10 kilómetros es igual a 1.000.000 de metros. Aquí tendría muy bien que comprender la equivalencia entre un metro, un kilómetro y las diversas medidas que hay para poder contestarla correctamente. ¿Listo? Entonces esta es bien la comprensión también. Bueno, vamos a ver que además de estas también hay algunas que el ítem clásico, pero que llevan un contexto, ¿sí? Las que vimos anteriormente no llevan ningún contexto, van directas, no hay ninguna situación de por medio, simplemente pregunta una cosa y no ponemos en contexto nada. Pero bueno, vamos a ver que hay ítems de tipo clásico que tenemos, como el que ya preguntamos, de opción múltiple con una única respuesta correcta, pero que sí nos pone un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ¿qué opción es consistente con la gráfica? ¿Sí? Y ahí nos hace la pregunta y luego dice, la temperatura de descongelación del hielo permanece constante hasta que todo el hielo se ha derretido. B, la proporción de descongelación es equivalente al de ebullición. C, se requiere la misma cantidad de calor para derretir el hielo que para hervir el agua. O D, se requiere más calor para derretir el hielo que para hervir el agua, ¿no? Aquí nos pone la tabla para que la analicemos, para que el estudiante entre en contexto en función del ítem. Y este tipo de ítems, vamos a ver, que mide la comprensión y también la aplicación, ¿no? Involucra ahí algunos procesos cognitivos más complejos que solamente el recuerdo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces qué más tenemos acá. Bien. Y tenemos, por ejemplo, esta de contexto, pero que resuelva un problema. ¿Sí? Es otro tipo
de ítem, lleva un contexto, pero involucra resolver un problema. ¿Sí? Y nos plantea por ahí un caso, a lo mejor, de una cuestión clínica, en un examen a lo mejor de este tipo, y nos dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es la más probable en un shock cardiogénico? ¿Sí? A, hipoxemia con pH normal. B, acidosis metabólica. C, alcalosis metabólica. D, acidosis respiratoria. Y E, alcalosis respiratoria. ¿Sí? Y nos pone ahí el contexto de un caso que el alumno va a tener que leer, va a tener que analizar para poder dar una respuesta correcta. ¿Sí? Y el contexto dice, una mujer de 74 años ingresa en urgencias por un dolor torácico, está inquieta, confusa y diafóretica. Al ingreso su temperatura es de 36.7 grados centígrados, tensión arterial de 148 sobre 78, pulso de 90 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 24 inspiraciones por minuto. Durante la siguiente hora pasa un estado de estupor, la tensión arterial disminuye a 80 sobre 40, el pulso aumenta a 120 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 40 inspiraciones por minuto. Piel fría, el ECG muestra ritmo sinusual y un segmento ST de 4 mm. Elevado en derivaciones de V2 a V6, la gasometría arterial pondrá de manifiesto y entonces tendrá que seleccionar una respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, estas son entonces ítems de contexto, pero que van enfocadas a resolver un problema. ¿Sí? Fíjense que esta situación, este contexto, lo podríamos utilizar para que pudiéramos plantear no solamente un ítem, sino a lo mejor otros más, ¿no? Aprovechar que estamos planteando una situación para poder plantear otras preguntas. ¿Sí? Muy bien. Relacionadas, obviamente, con lo mismo, ¿no? Con los mismos aprendizajes. Y tenemos este otro ejemplo. Hay otros más, ya no los puse, pero ahorita los vamos a mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, preguntas de contexto con tablas de datos, ¿no? También puede ser, además, con tablas de datos, con gráficos. También podría ser, además, otro tipo de ítem con pasos sucesivos, ¿no? Para que el estudiante ordenara a través de pasos, poner un contexto como en la pregunta anterior, y dentro de los ítems, ordenar qué pasos tendría que seguir la persona que atendiera este caso de esta mujer de 74 años, ¿no? Podríamos poner diferentes opciones y que el estudiante vaya enumerando los pasos que debe seguir para poder actuar de manera correcta atendiendo a ese paciente. ¿Sí? Eso sería una pregunta de contexto con pasos sucesivos. ¿Listo? Y bueno, tenemos también esta de contexto con tabla de datos. Nos pone ahí una tabla con una serie de datos sobre deportes. Nos da algunos números, nos pone de ejemplo el baloncesto, el ciclismo y el béisbol. Y nos pregunta que cuál es el deporte con mayor número de participantes, si el baloncesto, el ciclismo o el béisbol, ¿no? Pero tenemos ya en contexto aquí los datos, ¿no? Y bueno, también aquí se recomendaría que no solamente pues utilizáramos este contexto que ya se ha planteado para poner solamente una pregunta, sino aprovechar que ya hemos planteado un contexto en la pregunta para poder poner más preguntas, ¿no? Y pues bueno, ha sido lo que hemos preparado el día de hoy. Sobre algunas herramientas, pues tenemos diferentes. La más usada, por ejemplo, es Google Forms o formularios de Google, que es la que además pues es gratis y que podemos, bueno, gratis hasta que, porque ahora el presidente dijo, creo que ya le va a poner, ya le va a grabar impuestos, ¿no? Pero bueno, si no, pues seguirá siendo gratis. A menos que ustedes tengan alguna plataforma como lo es Blackboard o como lo es Moodle o como hay otras más de LMS, que también nos permite ciertas ventajas al suministrar este tipo de pruebas objetivas, ¿no? Nos permite, por ejemplo, Moodle tiene funciones para que cuando cuando se aplique la prueba, pues ustedes, el estudiante, ustedes pueden activar que se
lo que conocemos como URL, lo que conocemos más coloquialmente como link, se pueda ocultar. ¿Esto para qué sirve? Pues para que el estudiante no comparta con otros estudiantes una vez que haya hecho la prueba, ¿sí? ¿No? Porque puede que haya hecho la prueba y dice, pues me copio el link, muy listillo, y se lo paso a un compañero para que estudie, ¿no? Pues no se puede, pero eso solamente se puede en Moodle, se puede activar esa función, ¿sí? Si es que tienen Moodle, que además Moodle es una plataforma de acceso abierto y la podemos encontrar, les voy a dar un tip, si ustedes quieren hacer su aula virtual, pueden ir a esta página que se llama Mil Aulas, donde pueden utilizar Moodle, pueden crear su cuenta, su propia aula virtual, y aquí podemos utilizar Moodle de manera gratis. Se pueden crear su propia aula, crean su aula y sin costo alguno van a poder hacer su propia aula virtual, ¿no? Si es que no quieren aplicar Classroom, pues pueden usar Moodle. Aquí está, vayan a Mil Aulas, creen su sitio con su nombre de ustedes como profesores y la pueden utilizar, pueden instalar los plugins para que haya una mejor pues, experiencia con esta cuestión de la evaluación. Sí, y bueno, lo único que pues que si lo usan gratis, les va a aparecer ahí publicidad, ¿no? Pero si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Pueden ahí albergar hasta 100 estudiantes de manera gratis. Bien, pues ahí pueden crear su aula, y ahí pueden también aplicar pruebas objetivas de manera online, ¿no? Y ya les decía, pues otra herramienta que tenemos es formularios de Google, aunque pues es un poco básico. ¿Y pues, dónde lo encontramos? Seguramente ya lo han trabajado, pero si no, pues vamos a nuestra unidad de Google Drive y donde dice nuevo, vamos a dar aquí a donde dice más y donde dice formularios. ¿Sí? Una vez que hayamos llegado a los formularios, lo vamos a configurar como un cuestionario de evaluación. ¿Sí? Vamos a ir a donde está el engrane. En la parte aquí donde dice general, vamos a ponerle que recopile las direcciones de correo electrónico. Vamos a ponerle que se limite a una respuesta. Estas las dejamos así. Y en cuestionarios le vamos a poner convertir en cuestionario. ¿Sí? Lo demás lo dejamos así, a menos que ustedes no quieran que vean esto. Le dejamos en guardar. ¿Por qué? Ahora ya lo hemos convertido en cuestionario de evaluación. No sé si habían habilitado esta función, a lo mejor seguramente sí. Algunos de mis estudiantes que están acá pues ya la conocen, pero a lo mejor hay personas que no la conocen. Y la clave está en esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha convertido en cuestionario de evaluación? Porque ahora se va a calificar solo, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta que teníamos, ¿quién es Vincent Van Gogh? ¿Listo? Es una pregunta de opción múltiple. Hemos puesto una banda de pop. Un pintor importante o un actor. Listo. La función de cuestionarios, como la hemos activado, nos permite hacer lo siguiente, que vayamos a clave de respuesta y que puntuemos nuestro ítem, ¿sí? Este ítem tendría un valor de 1 punto y lo más importante, que se va a ir calificando solo y que yo pueda seleccionar cuál es la respuesta correcta. En este caso, pues que es un pintor importante y le voy a dar en listo y luego lo pongo como obligatorio. Vean entonces, vamos a darle una vista previa. Ahí está. Y entonces yo le pondría acá y le daría en enviar cuando el estudiante envíe su respuesta, ¿no? Hay algunos complementos también que podemos instalar en formularios de Google, como lo son Teamify.me, para instalar este complemento, que es un complemento que nos permite ponerle límite de tiempo a la prueba objetiva. Pues tendríamos que ir aquí a esta parte donde están los 3 puntitos, luego donde dice complementos, lo buscamos, aquí está, Teamify, y lo instalamos. Una vez que lo instalen, ya les va a aparecer a ustedes acá.
donde dice complementos. ¿Sí? Cuando le den complementos, una vez que hayan hecho su cuestionario de evaluación, le dan en Teamify, les va a aparecer que aquí configurar, le dan en configurar, y una vez que lo hayan configurado, van a ir a Teamify.me, que es donde van a crear o donde le van a poner el límite de tiempo. ¿Vean? Vamos a sacarlo aquí de nuestra cuenta. Vean, entonces nos mandó acá. Vamos a aceptar todo esto. Y cuando hayan instalado Teamify, van a poder hacer lo siguiente. Van a poder crear un cuestionario y van a establecer el tiempo que ustedes quieran que el estudiante tenga para hacer la prueba objetiva. Voy a ver el chat, me están preguntando algo. Vamos a ver qué es lo que dicen. No lo puedo ver. Ahora contesto más adelante. Y bueno, entonces aquí podemos establecer el tiempo, que es, digamos, el único complemento que nos puede ayudar en Google para que el estudiante, de cierta manera, pues tenga un tiempo medido para contestar la prueba objetiva. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho, puesto que como es online, no tenemos ese control de estar vigilando al estudiante, a menos que tengamos un Chromebook y que los estudiantes tengan un Chromebook, también se pueden habilitar otras funciones, pero si no tenemos Chromebooks ni nada de eso, con las herramientas que yo estoy presentando, ya nos podemos echar una manita bastante bien para ponerle límite de tiempo, ¿no? Y esto de alguna manera pues ayudaría a que el estudiante tenga restringido el tiempo en lo que lo va a contestar. Si yo, por ejemplo, de acuerdo al número de ítems que saqué, yo pienso que el estudiante con 30 minutos es suficiente, entonces aquí le pondría 30 minutos nada más. ¿Qué pasa cuando se acaban los 30 minutos? Pues que el cuestionario de evaluación automáticamente se cierra y se envían las respuestas que haya puesto el estudiante, ¿sí? Esto pues limita un poco el tiempo a que esté googleando, a que esté buscando información, a que esté haciendo una cita y bueno, solo lo puede contestar una vez. Al momento de que lo abre y cuando lo envía, ya no hay otra oportunidad para hacerlo. Eso es una ventaja. Y bueno, además de ese complemento, pues también tenemos otro complemento en formularios que se llama Fluvaru, y este se activa cuando vamos a calificar las respuestas. Para esto vamos a ir a donde está la hoja de cálculo, le vamos a dar en crear una hoja nueva de cálculo y nos va a mandar a las hojas de cálculo y donde está cargando, donde está la parte de complementos, lo vamos a encontrar. Esto es para calificar automáticamente los cuestionarios, aunque de alguna manera ya se califican, pero si lo queremos hacer de una parte más amplia, podemos, o de una manera más profunda, perdón, lo podríamos hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Y buscamos Fluvaru, lo instalamos y esta herramienta nos permite calificar las respuestas, sobre todo si son de tipo abierta, y ofrecer alimentación al estudiante. Son algunas de las herramientas que nos presenta Google para poder hacer esta parte de la evaluación pues un poco más objetiva y un poco más eficiente. ¿Listo? Pues bueno. Esto es lo que hemos preparado para el día de ustedes hoy. Hemos terminado. Espero que haya sido una sesión productiva para ustedes. Y bueno, es lo que teníamos preparados para el día de hoy. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Agradecemos mucho su participación. Y me despido de ustedes, deseándoles una feliz tarde. Y bueno, si tienen ahí cualquier duda, pues ya me pueden preguntar. Creo que la mayoría creo que conozco a todos los que están aquí dentro, ¿no? Entonces ya me pueden preguntar ahí, por favor, ¿no? Entonces, pues, el último complemento se llama Fluvaru. Ese complemento nos sirve para evaluar las respuestas del tipo abierta en mis formularios. Cuando los activo como cuestionarios, lo activan cuando creen la hoja de cálculo para hacerlo. ¿Listo? Pues bueno, me despido de ustedes. Hasta luego y que tengan una feliz tarde. Bye bye. Gracias a todos por sus comentarios. Hasta luego.